Si te gusta ver investigaciones paranormales, probablemente te habrás dado cuenta de que normalmente hay muchos cortes o saltos temporales en filmaciones así. Pocas personas deciden compartir imágenes sin editar, pero hoy veremos una de ellas. El equipo del canal Mansid TV son cazadores de fantasmas e investigadores paranormales profesionales. Esta vez se encontraron en cierta casa en el estado de Georgia, una casa que se dice que está embrujada. Y aunque no era nada nuevo para su equipo, lo que experimentaron fue casi demasiado aterrador, incluso para ellos. Desde el principio, supieron que no iba a ser una investigación normal. Solo unos segundos después de entrar en el edificio, fueron recibidos por esto. Hello, hello. Oh, this shit's weird. Look at her. Creepy looking. A lot of old, Oh, look at this. What's up? Do not turn off. And it's locked? Why would they want somebody to not turn off? What the fuck? Holy sh**. You see the chairs? Oh. God. Everything's swinging too. Dude, shit. Look at the light. Oh, the light's swinging, huh? Like something just ran down the center of that, or towards us. Oh, look, there's the sage too. En un momento dado, oyeron un fuerte ruido procedente de la cocina. Cuando se dieron la vuelta, se dieron cuenta de que la mayoría de las ollas suspendidas se estaban moviendo y para empeorar las cosas, de alguna manera 4 sillas estaban apiladas una encima de la otra. Lo mejor es que cuando miraron en la habitación unos segundos antes, todo estaba bien. Pero eso fue solo el principio. Just right above the kitchen, so whatever's in front of you. Not that way, like directly in front of you. Oh my f***ing God. How? What? What the I literally just walked from the kitchen. I was looking in the kitchen right when I came up these stairs behind you. The fucking chairs, dude. They're right fucking behind me. I can see it on your phone. Oh my God. What the f***? Bro, it's not making me feel real safe right now. Dude, I turned around and these were right the f*** here. Right here. Look at that. Dude, I've been rolling the whole fucking time. I just was looking in the kitchen before I walked up those stairs, like 5 seconds after I looked in the kitchen. They're right So here. they probably weren't left like that. Mientras subían las escaleras, algo sucedió, algo que no podían explicar de ninguna manera. Las sillas que acababan de retirar de la mesa estaban de nuevo junto a ellos, apiladas ordenadamente una encima de otra. Unos momentos después de este incidente, el equipo de Mindset subió las escaleras. En uno de los cuartos, todas las linternas empezaron a perder potencia al mismo tiempo. Era como si estuvieran afectadas por algo sobrenatural. Para empeorar las cosas, después de un rato, algo más sucedió. I wonder what the f made that bang, dude. The camera right there. It did sound like it was like towards this side of the house. Hello?
Oh, what the fuck? Fuck no, dude. Watch out real quick. There's something in the fucking bathroom. There's something in the bathroom, dude. I just saw that shower curtain in there fucking move. There's someone in the fucking bathroom. There's someone in the shower. 1000%. There's someone in there, dude. Yo. I swear to God. It's wide open. The whole fucking shower curtain just came out. Like I saw someone come, like move the shower curtains. There's no one here, bro. What? Nothing. I swear to fucking God, I got that on camera all day. The shower curtain just moved out, like someone like pushed it fucking out. I didn't hear anything. It's like someone. Yeah, no fucking windows. That wasn't the air. I know that for a fact. You sure you saw it though? Yeah. Yeah. What the bro? What? Look. Whoa. Look. Oh no. No. Every time I turn around in this fucking house, man. Nah, bro. What is going on with this place? I We don't have know. never seen anything like this. That's too much, almost. Yeah, it is. Cuando uno de ellos se asomó al cuarto de baño, vio por el rabillo del ojo que algo movía la cortina. Estaba convencido de que era uno de ellos, pero de que no había nadie en la cabina. Y encima, apenas unos segundos después, las misteriosas sillas volvían a estar junto a ellos. En ese momento, el equipo de Man-Sid ya estaba muy asustado, porque como ellos mismos admitieron, nunca se habían encontrado con algo así, a pesar de la enorme cantidad de lugares que habían visitado. Decidiendo que lo que estaba ocurriendo era demasiado incluso para ellos, pensaron en renunciar a seguir investigando y abandonar la casa inmediatamente. Pero mientras corrían rápidamente hacia la salida, ocurrió algo aterrador. This way. Did you just hear that? Yeah. You heard like a woman, didn't you? Yeah. Yeah, I did too. Like Like a crotchety, Yeah. like a ratchet. singing like voice or something Yeah. weird, right? Hold on. Like We gotta figure that out. those footsteps. Damn it! My eyes are fucking playing tricks on me or something. I don't know, man. Huh? I don't know, dude. Fucking with me, man. What the f? You looked fucking really weird just now when I looked back at you. You looked fucking weird. Do you need to take a breath or something? Yeah, I do. I need to take. Alright, you all good? En cuanto estuvieron abajo, pudieron oír susurros procedentes de uno de los cuartos cercanos. Did you just hear that? Yeah. Sin embargo, el momento más aterrador fue cuando uno de ellos pareció tener los ojos completamente negros. Parecía casi otra persona. Tras esta aterradora experiencia, el equipo de Man-Sid abandonó la casa maldita lo antes posible y dio por terminada la investigación. Y esto no es sorprendente, porque si lo que hemos visto es real, entonces ni el mayor profesional sería capaz de seguir adelante. Sin embargo, probablemente deberías ver el video completo en su canal, donde hablan de la casa con más detalle. Puedes encontrar el enlace a este video especial como siempre en la descripción. Un hombre ha colgado en internet un video de su cámara de videovigilancia. Lo que captó en la grabación es a la vez fascinante y aterrador. Fuera lo que fuese, se grabó de noche, escondido entre los arbustos que rodeaban la casa.
No se trata en absoluto de una situación única. La criatura ha conseguido ser capturada varias veces, incluida esta, cuando decidió animarla a acercarse dejando la ventana abierta. No está claro qué era la criatura grabada. De hecho, no se sabe casi nada de ella, pero sea lo que se arrastra por su casa da la impresión de que no tiene buenas intenciones. Ahora echemos un vistazo rápido a Reddit. Me interesó un post realizado por un usuario que compartía esta foto. La publicó con un título muy interesante, probablemente la mejor foto que he hecho en mi vida. La foto fue tomada en una casa abandonada justo al lado de la casa de verano de su amigo. Tomó varias en cada cuarto, pero solo una le llamó la atención. En la foto encontró esto. ¿Te has dado cuenta de lo que el autor de la foto quería mostrarnos? Es difícil de ver, así que probemos a hacer un poco de zoom, aclarar la foto y aumentar el contraste. Con un poco de edición podemos ver algo que parece la cara de un hombre. Un rostro flotando en la oscuridad, sin torso, sin brazos ni piernas. El propio autor admite que podría tratarse de una mera pareidolia y es algo que solo se asemeja a una cara debido a la falta de luz, pero al mismo tiempo, espera haber conseguido captar algo paranormal en la foto. El aventurero Alá es un cazafantasmas árabe que, como sus colegas, visita edificios abandonados por la noche en busca de entidades malignas, los llamados jinns. Y parecía que, aquella noche, le había tocado el premio gordo. Mientras deambulaba por los pasillos del edificio envuelto en la oscuridad, se topó varias veces con fenómenos paranormales menores. Solo al cabo de un rato, las cosas se volvieron un poco más interesantes. النور اختفى. من كان في هذا المكان سحر فابطله. الله أكبر. Intentó seguir los sonidos y los fenómenos misteriosos que ocurrían a su alrededor. Parecía que lo que le acompañaba quería mostrarle algo. Bismillah. Allahu Akbar. Pero solo cuando se acercó a cierta habitación ocurrió algo aterrador.
الله القوي وأنتم الضعفاء. La pesada mesa se estrelló contra el suelo con gran fuerza cuando entró en el cuarto. Fuera lo que fuese lo que estaba haciendo, solo un momento después movió la mesa por segunda vez. Sin embargo, este no fue el final de su aventura nocturna, porque poco después experimentó otra actividad paranormal. بسم الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Atraído por el ruido repentino, dirigió su atención a las muletas apoyadas en la pared. Una de ellas voló por el cuarto, para volver un momento después. El cazafantasmas ya estaba increíblemente asustado en ese momento, pero cuando estaba a punto de abandonar el edificio, algo no se lo permitió. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allahu Akbar, Hasbi Allah wa ni'mal wakil fikum, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. خلاص أنا بمشي الصوت من كل مكان يا جماعة. الله أكبر. Desgraciadamente, las imágenes se cortan en el momento en que el cazador de fantasmas, que al parecer ya estaba harto, decide huir. Y esto es triste porque quizás podríamos haber visto alguna actividad más interesante. Veamos ahora una foto que me ha enviado uno de los espectadores. El autor de la foto es su colega, que la tomó mientras limpiaba tumbas antes del Día de Difuntos. A primera vista, no hay nada inusual, pero si nos acercaremos y enfocamos la zona resaltada, podemos ver algo que engañosamente parece la cabeza de una mujer translúcida que asoma por detrás de una de las lápidas. La foto no ha sido editada, salvo por la aplicación de un suave círculo rojo. Pero, ¿qué opina usted? ¿Se trata de una simple pareidolia en la que vemos lo que queremos ver, o realmente consiguió fotografiar a uno de los residentes de este cementerio? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video corto proviene de uno de los subreddits paranormales. Se trata de un momento captado por una cámara de CCTV instalada en el gimnasio cuando a uno de los clientes le ocurrió algo realmente aterrador. Nada más comenzar su entrenamiento, algo comenzó a mover las cuerdas que podemos ver al fondo. Probablemente lo vio, pero tal vez pensó que solo era el viento. No se dio cuenta de que algo iba mal hasta el momento en que una de las pesadas bolas rodó sola por el suelo. Esto aún podríamos explicarlo de alguna manera, pero el hecho de que la fuerza invisible interrumpa su entrenamiento y lo arrastre por el suelo es algo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a experimentar.
Lamentablemente, no conocemos la ubicación de este lugar. Lo mismo ocurre con cualquier información sobre el hombre cuyos momentos terroríficos observamos en el video. Me gustaría saber si se trató de una situación puntual o si algo así ocurre muy a menudo. Los niños. Algunos de los seres más aterradores. Seres que atraen todo tipo de fenómenos inexplicables. Una mujer llamada Janet Mary oyó una vez a su hija pequeña jugar con alguien mientras hablaban en otro cuarto. Sin embargo, el problema era que en ese momento solo estaban las dos en casa. La madre, recordando todos los vídeos en los que el niño señala un lugar vacío cuando se le pregunta con quién está hablando, sacó rápidamente su teléfono y decidió hacerle la misma pregunta a su hija. Sin embargo, resultó que la niña no tenía que señalar nada en absoluto, porque fuera lo que fuera, puede verse en el video. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? Cuando la niña, al oír la voz de su madre, sale del cuarto, podemos ver una figura oscura caminando al fondo. ¿Consiguió ese día captar la cámara a un ser que decía ser amigo de su hija? Al fin y al cabo, es bastante común que los niños tengan sus propios amigos invisibles, y no son en absoluto siempre imaginarios. Grabó este breve video en 2016, pero lo compartió hace poco. Aparte de esta situación, ni ella ni su hija han tenido nunca nada que ver con fenómenos paranormales. Y eso, por supuesto, solo hace que toda la situación sea más auténtica. Y ahora algo no tan aterrador como interesante. Los skinwalkers son criaturas rodeadas de un misterio casi absoluto. Se cree que tienen su origen en las leyendas de los nativos americanos y encontrarse con ellos solo es posible en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente hemos podido oír algunos rumores de que algo similar o un equivalente a un cambiapieles podría vivir también en Europa. Se dice que estas criaturas son capaces de imitar el habla humana y con ello atraen a la gente a sus trampas. Sin embargo, su voz natural se asemeja a un grito o chillido desgarrador, muy parecido al sonido que el autor del siguiente video pudo grabar en algún lugar de la República Checa. Esto kurwa je. Lo interesante es que este extraño sonido, procedente de un bosque cercano, no duró unos segundos o un minuto, sino, como admite el autor del video, más de media hora. Por desgracia, al final no tuvo el valor de acercarse y en el momento en que pareció acercarse a él, huyó inmediatamente. Okay, jdu do prdele. Okay, jdu do piči. También podemos compararlo con el supuesto video de un skinwalker que fue capturado en Estados Unidos. Oh God. El sonido no era el mismo, pero en algunos aspectos era similar. Creo que podemos suponer que si no se trataba de un skinwalker, podríamos estar ante algo bastante similar en Europa, sobre todo porque no se trata de un caso aislado. Poco más de un año después de la primera experiencia, el autor del video, durante otro de sus viajes, volvió a encontrarse con una misteriosa voz procedente del denso bosque, a poca distancia de él. To on co začalo před pár sekundama a nevím,
To může být odcházet zase o tom teď. Ale hrozí nás. Pořád mě to pronásleduje. Začíná chcát a k tomu tohle. Ty kráso. Como mencioné al principio, esto no es aterrador, sino más bien interesante, porque si la fuente de estos sonidos no es algún animal, entonces en realidad podríamos estar tratando con algún tipo de skinwalker europeo. Por supuesto, sería completamente diferente si ocurriera en mitad de la noche. Imagínese estar en medio del bosque, lejos de cualquier pueblo, y escuchar un grito desgarrador, grito que no pertenece a ningún animal que conozcas, ni a ningún otro ser humano. Veamos ahora el video enviado por uno de los espectadores. Aquella noche estaba de guardia en una sala del hospital dedicada a pacientes de coronavirus. Eran las 2 de la madrugada y el silencio a su alrededor se vio roto por misteriosos crujidos y golpes silenciosos de origen inexplicable. Siedzą sobie wygodnie. Mamy 2 w nocy. Jak widać. Siedząc sobie, słyszałem dziwne dźwięki. Sprawdźmy, czy coś się nie dzieje. No, o tej porze, no, pacjenci śpią. Za oknami ciemno. Halo? Tam ogólnie to jest zamknięty. O, myślę, tu stoi. Tu ogólnie jest zamknięte wszystko. Bo tu są tylko i wyłącznie pacjenci, którzy już zmarli na COVID-a. I tu nikogo nie powinno być. Dlaczego więc słyszałem drzwi? Patrzcie, na to mogę udowodnić, że wszystkie drzwi są zamknięte. Te nie, dobra, bo tam było coś innego. Które teraz były drzwi? Są zamknięte. Tu musiała być jakaś klamka. Okej. Nie wiem co za dźwięk, ale jest dziwny. Minęło jakieś pół godziny od ostatniego incydentu. A chciałem iść sprawdzić, czy pacjenci tu żyją. Znaczy, no tutaj są żywi pacjenci, ale strasznie. No. W 2:30 to raczej wątpię, żeby którykolwiek z pacjentów chciał spacerować po nocy. To było to? Nie. Jezu, tak to głośno. Dobra, weź zamknij te drzwi, bo... O Jezu, ale są ciężkie. Dobra. Ten chyba jest zamknięty pacjent. Tak. Tu nie śpi. Dobra, idziemy teraz tam. Okej, dobra, śpi. Halo? Los inexplicables golpes se repitieron varias veces, cada vez procedían de un lugar distinto, y al cabo de un rato, el autor del video se encontró, una vez más, en un ruidoso cuarto con una lavadora. Nic przyjemnego. Ani trochę. Teraz to ja zamknę drzwi.
tymi drzwiami jest nie tak. Ty, co jest? Halo? Halo? A medida que se adentraba en la habitación, de repente, todos los aparatos eléctricos y las luces de la habitación se apagaron solos. Seguro que ya lo sabes, pero algo así solo es posible con fusibles. Y en un hospital, por supuesto, nadie se acerca a ellos. Todos los ruidos, así como toda la situación, continuaron hasta el final de su turno y, al final, no pudo determinar cuál era el origen de los misteriosos ruidos procedentes de la oscuridad. Tampoco está claro cómo explicar el extraño apagón en este cuarto en particular. Como el propio autor mencionó, había cuartos cercanos con algunos pacientes ya muertos, así que tal vez fueran ellos, tal vez de esta forma quisieran recordarle por última vez su existencia. El youtuber ruso Dima Maslennikov, que entre otras cosas explora lugares antiguos y abandonados, a menudo de noche, en una de sus expediciones tuvo un encuentro increíblemente aterrador con algo que ninguno de nosotros esperaría al explorar un edificio abandonado. Esta experiencia fue increíblemente aterradora y la recordará el resto de su vida. Я подхожу к центру города-призрака. Вот через деревья пробивается еще одно здание. Слева меня пятиэтажка. По логике, если я пойду вот по этой дороге, я выйду прямо в центр города. Я вот краем глаза посмотрю на это здание, просто какие-то удивительные чувства. Вот так идешь, вроде это обычный пятиэтаж, которых полно в российских городах, но если посмотреть... За каждым этим окном должна быть семья. Но там сейчас пусто. Мороз по коже от этих мыслей. Так, наша задача сейчас дойти до самого центра, осмотреться и найти уже необходимое мне здание для следующего эксперимента. Что за люди? Слышь, бифштекс. Y con esta nota de humor terminamos el episodio de hoy. Sé que la última parte no era realmente paranormal, pero no he podido resistirme. Pero os recomiendo que le echéis un vistazo al canal de este chico porque sus viajes a lugares encantados son bastante chulos de ver, encontraréis el enlace en la descripción como siempre. Y esto es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los que se ven ahora mismo en la pantalla. También si no quieres perderte ningún video paranormal como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.